Les quiero dar la bienvenida a los participantes que veo que ya están saludando en el chat. Somos en este momento 44 personas y les quiero pedir primero excusas si oyen a mi hija llorar de fondo, preciso en el momento menos apropiado, pero bueno, esto es síntoma de la cuarentena que nos pasa a todos. Gracias Magdalena por estar con nosotros, a la Red Cultural. Nuestra primera charla fue con Bárbara y nuestros clientes quedaron tan felices que estamos nuevamente hoy con ustedes, con la Red Cultural, y hoy estamos contigo, que sé que el tema es súper interesante. También quería aprovechar este espacio para decirle a todos nuestros clientes que visiten la página web de ustedes, que tienen charlas súper entretenidas, y aparte de eso, cuando termine la cuarentena, lo más entretenido son los viajes culturales. Todo lo que Magdalena nos va a contar hoy, lo puede uno vivir en Europa con ellas. Así que valga la cuña y valga la bienvenida a todos, y ya te dejo, Magdalena, todo tuyo. Muchas gracias, Nati, te pasaste. Bueno, bienvenidos todos a esta charla que vamos a hacer sobre un genio que sin duda es tal vez considerado por muchos el genio más grande. Ahora, es bien divertido porque cuando uno ve su vida, efectivamente él fracasó en muchas cosas. O sea, si uno mira su carrera, básicamente tuvo momentos de algo de éxito, pero en la vida en general fue bastante fracasado. Posteriormente va a ser inmensamente alabado. Sí va a ser admirado en vida como un maestro, digamos, en distintas disciplinas del arte, y es más, muchas veces va a estar desempleado. De hecho, en algún minuto le van a decir, maestro, estoy muy preocupado por usted porque está desempleado. Y Leonardo va a contestar algo genial. Sí, desempleado, pero no desocupado. ¿Ya? No es exactamente lo mismo. Es más, cuando hablamos de genio, generalmente Isaacson, que es uno de los últimos que hizo una biografía sobre él, hizo también la biografía de Einstein, la de Steve Jobs, y básicamente hay ciertas características que nos permiten calificar a alguien como genio. Y entre esas cosas es el ser polímata, es decir, dedicarse a muchas cosas al mismo tiempo. Porque cuando nosotros pensamos qué es Leonardo, nosotros decimos pintor, pero pintó poco. Decimos anatomista, sin duda, ingeniero también, es como se llama esto, también podríamos decir arquitecto, o sea, básicamente, ¿qué no es Leonardo? Leonardo es un mundo, ¿ya? Sin lugar a duda es un universo, y hace muchas, muchas cosas. Tenía, obviamente, lira y la perdió. Como pueden ver, estampillas en distintas partes del mundo, admirado por todas partes, lo celebran. No es raro que el Reino Unido tenga una colección importante de estampillas porque parte de Leonardo está repartido por distintos lugares. De hecho, sus códices, que probablemente es el Leonardo más interesante, estos cuadernitos que como pueden ver aquí abajo, que son literalmente unos cuadernitos, unas libretitas chicas, que él lo acompañaban a distintos lugares, es donde aparece la mayoría de su obra, porque ya les comenté que de cuadros no son muchos los que pintó. De hecho, algunos de esos códices incluso están en manos de privados, como es el caso de Bill Gates, que tiene este códice llamado Lester, y que él ha decidido que lo va a digitalizar y que lo va a poner dispuesto y disponible para quien quiera. ¿Ya? Pero además Leonardo hizo noticia hace poco, cuando se vendió este cuadro, el Imago Mundi, o el Salvator Mundi, como se lo denominó, que efectivamente fue primero un cuadro que fue disputado si era de Leonardo o no era de Leonardo. Y una vez que se dijo que sí, que era de Leonardo, Christie's, la casa de subastas Christie's, lo remató a un precio impresionante. ¿Ya? De hecho, esto fue tremendamente notable, 450.3 billones de dólares, pensando que el cuadro que le sigue es un Pablo Picasso, en el fondo fueron 179.4 millones de dólares. Nati, te voy a pedir que le cortes el audio a Benjamín, que está con el micrófono, eso, gracias. Ya, en el fondo, realmente esta subasta realmente sobrepasó cualquier expectativa de nadie. Fue un evento que además se hizo en vivo, que mucha gente se conectó, y es más, esta caricatura es genial, dice, who is that genius? ¿Quién es ese genio? Por 450 millones de dólares, el récord, Christie's. ¿Ya? Y efectivamente sí, el cuadro más
famoso del mundo es la Mona Lisa. O sea, la Mona Lisa es el cuadro más famoso del mundo, no es el más lindo para nada. Y como podemos ver, la cultura popular lo ha idealizado o lo ha presentado de distintas formas. De hecho, el cuadro de la Mona Lisa es inmensamente famoso también porque en 1911 el cuadro fue robado. ¿Ya? Efectivamente, para que se imaginen lo chico que es, o sea, alguien vino, lo descolgó porque es muy chico, de hecho es impresionantemente chico, uno cuando lo ve llama la atención. Alguien vino, lo descolgó, se lo llevó dentro del abrigo y esto fue noticia alrededor del mundo, además fue un escándalo porque se culpó a Picasso al respecto, finalmente se encontró al ladrón, que era este Vincenzo Perugia, ¿ya? Y que finalmente devolvió el cuadro, y esto le dio un lugar preponderante al cuadro y lo pusieron en un lugar especial, con ciertos resguardos, y de alguna manera eso le dio aún más notoriedad al cuadro mismo. Pero ya vamos a ver por qué este cuadro es el cuadro más famoso del mundo. Yo siempre digo que no es lindo, y objetivamente no es lindo. Cuando mi hija tenía 9 años, yo iba a graduarme en Inglaterra y tenía unas reuniones en Londres y fui con ella, y era invierno, enero, así que fuimos al Louvre. Yo generalmente soy partidaria de que si uno va pocos días a París, no entrar al Louvre, porque el Louvre es, uno necesita una vida para el Louvre, y hacerlo rápido no es el ideal, y además la ciudad misma tiene tanto que ver. Pero hacía mucho frío, así que fuimos al Louvre, y la paro frente a la Mona Lisa, y le digo: Magdalena, este es el cuadro más famoso del mundo. Y ella pone la cara así, muy seria, me mira y me dice: no puede ser. Entonces yo le digo: pero Manny, es que lo que pasa es muy chico y muy feo. Y yo trato de explicarle que Leonardo no hizo dibujo, que, no, que el sfumato, y en fin, y me miré a mí misma y dije: no le sigas explicando. Objetivamente el cuadro no es lindo, ¿ya? Y sí, es chico, pero tiene una historia muy particular que vamos a tratar de desentrañar por qué este cuadro es el cuadro más famoso del mundo, y por qué ese cuadro, y Leonardo en particular, ocupa el lugar que ocupa en la historia del arte. Ha sido ensalzado, como pueden ver, por Lego, por Playmobil. Playmobil tiene toda una edición de figuras históricas, así que Leonardo tiene incluso varias versiones, más joven, menos joven, en fin. Y como pueden ver, hasta el hombre del Vitruvio ha sido representado en las dos marcas. ¿Ya? Series, está esta serie de la BBC, de Leonardo, y además, sobre todo, Leonardo ha vuelto a la cultura popular por el Código Da Vinci, las películas que se hicieron posteriormente, que tratan de vincularlo con estos misterios arcanos, que en realidad son teorías que no datan más allá, el origen de las teorías de la década de 1950, por lo tanto, no tenía nada que ver con el Priorato de Sion ni ninguna de esas cosas. Estas teorías de la conspiración siempre gustan. Y da lo mismo que no tengan ningún asidero en la verdad, porque evidentemente a la gente le encanta pensar de que hay un misterio más allá. Hay otra serie que sacaron hace poco tiempo, SARS, bastante mala, pero evidentemente en los lugares en que está grabada, entretenida, que muestra a este Leonardo joven, básicamente inventor de muchas cosas, no necesariamente tan exitoso, que tiene ciertos asideros con lo que es la vida de Leonardo, pero es una serie bastante de ficción, no es una serie histórica. Y ahora estamos en espera de la serie que se hizo por los 500 años. Este es el que hace de Leonardo. Leonardo tenía, según muchas fuentes, era bien buen mozo, además era muy entretenido como persona, era un hombre de espectáculo y por lo tanto era tremendamente atractivo. Y la biografía de Isaacson, que es la última que salió para los 500 años, se está haciendo una película donde Leonardo DiCaprio va a ser de Leonardo da Vinci. Ahora, ¿quién es este personaje? Y para poder ubicarlo en el tiempo, voy a tener que retroceder. Y voy a retroceder hasta aquí, la peste negra. Además, la peste negra hoy día la tenemos tan en la retina, principalmente por lo que estamos viviendo. Mucha gente trata de comparar, y la verdad es que es incomparable. Y es incomparable porque muere la mitad de la población de Europa, un tercio de la población mundial, sí, pero la mitad de la población de Europa, o sea, la mortandad de la peste negra no tiene comparación con el coronavirus. Lo único que se puede comparar es el grado de contagio, ¿ya? Pero el contagio no es lo que importa son en la muerte. Ahora, ¿es comparable en el sentido que es una pandemia? Sí. En este caso se piensa que fue una bacteria y no un virus, pero no hay certeza, porque los de la teoría del virus no han podido probar, porque cuando exhuman los cadáveres del siglo XIV, los virus ya no viven tanto tiempo. Así que no se ha podido probar. La teoría más aceptada es que es una bacteria,
que ataca a los ganglios y por el sistema linfático se va y se producen estos cototos negros y por lo tanto se habla de la peste negra. Va a entrar en Europa en 1347 y ya hasta 1350 y va a matar a la mitad de la población europea. La gente se va a contagiar como mosca y efectivamente esto va a cambiar la percepción de la vida y de la muerte. Principalmente la muerte se va a convertir en el protagonista del siglo siguiente y particularmente en el periodo, esta idea de que la muerte no es algo tranquilo, no es algo normal que va a llegar solo, sino que la muerte es algo que está triunfante, que viene celebrando, que se lleva a la señora, que se lleva al niño. Esta es una daga del siglo XIV, que tiene en toda su empuñadura la representación de esta muerte triunfante. Y justamente en este periodo, previo a Leonardo, la gente empieza a sentir que el tiempo se les va. Igual nosotros hoy día sentimos que los días se mastican y que los vamos perdiendo y que pasan mucho más rápido. Bueno, entendamos que nosotros tenemos sistemas para medir el tiempo, pero en esta época, previo a la peste, la gente no tenía reloj, no tenía ningún medio para poder medir el tiempo se medía por las campanas de los monasterios, y van a empezar a surgir precisamente por ese sentimiento de que la vida y el tiempo se les va, los relojes astronómicos. Este es el reloj de Praga, probablemente el reloj astronómico en una ciudad más famoso del mundo, y esta es la esquina del reloj de Praga. En la esquina está la muerte. ¿Por qué estoy contando esto? Porque básicamente una de las consecuencias posteriores a la peste va a ser un auge económico. Y es súper simple. Si la torta era de este porte y se la dividían entre los que eran, si se muere la mitad de la población, el pedazo de torta que le toca a cada uno es más grande. Eso primero. Y segundo, si se mueren los artesanos, se mueren los campesinos, se mueren los herreros, no hay herreros para que hagan nada y por lo tanto hay pocos herreros. Y si hay mucha demanda por herreros y hay poca oferta de herreros, suben los precios. Entonces eso significa que todos los salarios reales de, digamos, posterior a la peste, van a subir. Y eso va a explicar un auge económico que explica el siglo siguiente y que explica el Renacimiento. O sea, el Renacimiento es inmensamente lujoso porque la gente tiene plata, porque hay más plata disponible, mucha gente recibe herencia, se muere. La peste negra mata a la mitad de la población, por lo tanto muchos mueren y incluso dineros de familias terminan en otras familias. Entonces, se genera esta, primero, repartija de plata y una, podríamos decir, una redistribución bastante importante, pero además la gente siente que se va a morir y por lo tanto no solo tiene plata, no solo tiene dinero, sino que está dispuesto a gastarlo. ¿Ya? Entonces, eso explica el Renacimiento. O sea, podríamos decir que Leonardo va a nacer en el lugar preciso y en el momento preciso, ¿ya? Sin duda. Y por eso estoy explicando precisamente esto. Además, como muere mucha gente, personajes como Johannes Gutenberg van a inventar, van a combinar los tipos móviles chinos con las prensas de vino y va a inventar la imprenta. Y la imprenta va a ser algo que va a permitir que proliferen los libros. O sea, los libros existían, la lectoescritura existía, pero la mayoría de la gente no leía. Con la imprenta va a haber libros por primera vez disponibles para mucha gente. Y posterior a Gutenberg van a surgir impresores en distintas partes del mundo, y particularmente en Italia. Este es Aldus Manutius, que va a poner una imprenta en Venecia, que era un lugar bastante privilegiado de imprenta, que va a inventar esta letra que se llama la letra antica y que va a empezar a publicar los clásicos, ¿ya? Y va a haber, por lo tanto, una proliferación en los libros disponibles. Este es un mapa que muestra un mapa de Europa, que se muestran las imprentas de Europa previo, en el fondo, antes de 1500. Entre la invención de la imprenta y el año 1500 se denominan los incunables. Si uno se fija aquí, la mayoría de las imprentas están en el norte de Italia. ¿Ya? Hay una concentración. Y Alemania. Y eso se debe a que ni Alemania ni Italia eran estados constituidos, y por lo tanto una ciudad italiana competía con la del lado, y por lo tanto todas tenían imprenta. En cambio en Francia era un reino establecido, donde era el rey el que autorizaba de alguna manera a instalar las imprentas. Miren España, por ejemplo. Inglaterra, es decir, apenas estaba recién empezando. Y cuando vemos, por ejemplo, los idiomas, digamos, los incunables más que los idiomas, los incunables por región, los libros donde se imprimen un porcentaje muy alto, y el más alto es Italia. Le sigue Alemania, y eso se explica por la Reforma, ¿ya? O sea, entendamos que con la Reforma no solo van a haber libros disponibles,
sino que va a haber masa lectora, porque Lutero llama a la libre interpretación de las escrituras. Así que esto es en idioma, hay un porcentaje importante en alemán y eso es Lutero. La mayoría de los libros obviamente estaban en latín. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque esto se produce una revolución de las ideas. Estos son los libros disponibles en Europa y miren lo que pasa en el siglo XV. Se genera una revolución de las ideas. Y nuestro personaje nace en ese minuto y precisamente en Italia. O sea, si Leonardo hubiese nacido 100 años antes, no habría sido quien fue. Eso es lo primero que hay que decir. Y si hubiese nacido en España o en Inglaterra, porque Inglaterra para ese entonces tampoco tenía el avance, no habría sido tampoco quien fue. ¿Ya? Y es más, y así hay que entender que todo personaje está inserto en un periodo. El primero en hablar de la vida de Leonardo es Vasari. Giorgio Vasari va a ser el autor de un libro que se llama La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Por lo tanto, cuando uno estudia la vida de Leonardo, la fuente esencial es Vasari. Pero cuando uno estudia la vida de Miguel Ángel Buonarroti, la fuente esencial es Vasari. ¿Ya? Y él nos dice que nació en Vinci. Y hoy día nosotros sabemos que no nació en Vinci, sino que nació en un caserío. Vinci es un pequeño pueblo cerca de Florencia. Pero Anchiano, que es el lugar donde se piensa que hoy día habría nacido, está en la casa donde se piensa que nació, es peor, es un pequeño caserío, o sea, ni siquiera es el pueblo mismo de Vinci. Y sabemos que era el hijo de Piero, en el fondo de un notario, ¿ya? Que era en el fondo un notario llamado Piero, y que de una campesina, que lo único que sabemos es que se llamaba Caterina, y que hoy día las especulaciones y un poco algunas investigaciones, principalmente en relación a la familia de Piero, que posteriormente van a financiar el matrimonio de una mujer más adelante que se llama Caterina di Meolipi, algunos han supuesto de que habría sido esta Caterina de Meolipi la madre. La verdad es que de la madre de Leonardo no sabemos mucho, y por no decir que no sabemos nada, sabemos que se llamaba Caterina y en rigor sabemos que era campesina, pero también sabemos que una vez que el niño nació, el padre de Piero, Antonio, va a hacerse cargo del niño. Por lo tanto, este era un hijo ilegítimo de Piero, pero va a ser criado en la familia y en Vinci como un hijo ilegítimo, pero no va a ver a su madre, por lo tanto no se va a criar con su madre. Así que Leonardo se va, aunque haya nacido en Anchiano, se va a criar en Vinci. Esta es la iglesia de Vinci, aquí lo habrían bautizado, y esto es Vinci. O sea, Vinci es un pequeño pueblo precioso, ¿no es cierto?, en la Toscana, pero básicamente uno que aquí camina, está el Museo Leonardiano, está la iglesia, y no hay mucho más, hay una cafetería, hay un café donde uno se puede ir a tomar algo, o sea, es un lugar bastante pequeño, o sea, nace en este mundo pequeño. Y también sabemos que desde muy pequeño él va a dedicarse a dibujar, ¿ya? De hecho, su padre se va a casar posteriormente, pero no va a tener hijos, de hecho se va a casar varias veces, pero, porque muere la señora, pero no va a tener hijos y por lo tanto durante mucho tiempo Leonardo va a ser el único hijo, aunque ilegítimo porque no va a ser reconocido nunca, de su padre. Leonardo va a recibir educación formal, sí, va a aprender a leer, va a aprender a escribir, va a aprender matemáticas, pero no aprende latín. Y aquí tengo que decir una cosa también tremendamente importante, porque ya dijimos que Leonardo nació en el lugar preciso, en el momento preciso, pero además tuvo la suerte, sí, escúchame lo que estoy diciendo, tuvo la suerte de ser hijo ilegítimo. Porque si Leonardo hubiese sido hijo legítimo de su padre, habría tenido que heredar la profesión de su padre, y su padre era notario, y Leonardo era disperso. Y la verdad es que habría sido un pésimo notario. ¿Ya? Básicamente Leonardo va a empezar muchas cosas y va a ser inmensamente, podríamos decir, curioso, yo lo llamo un curioso de profesión, y va a tener la misma intensidad para muchas cosas al mismo tiempo, pero muchas cosas no las va a terminar. Habría sido un pésimo notario. Entonces, por eso mismo, ya que era hijo ilegítimo, lo van a educar, sí, pero no lo van a educar en el latín ni en la profesión que lo iba a llevar a ser un notario. Nunca va a ser reconocido formalmente. Esto era Italia, ¿ya? En la época de Leonardo. O sea, si nosotros miramos, Italia no existía. Italia, como tal, es más joven que Chile. Italia se unifica en la década de 1860, Alemania también, 1871. ¿Ya? Por lo tanto, en esta época tenemos una serie de repúblicas, está el Reino de Nápoles y las dos Sicilias, los estados pontificios, y específicamente nosotros aquí vamos a ver que va a estar vinculado particularmente a la vida de Leonardo, en lo que es la República de Florencia y lo que va a ser el Ducado de Milán. Esos son los dos lugares donde va a tener
mayor cantidad, digamos, va a pasar mayor cantidad de tiempo en su vida. Es más, Vasari nos cuenta que Piero, su padre, había tomado algunos dibujos de su hijo y que se los habría mostrado a un maestro en Florencia llamado Andrea Verrocchio, que lo habría contratado, ¿ya? O sea, de hecho, van a llegar a un acuerdo, ¿ya? Y efectivamente aquí está el pasaje de Vasari, donde dice y habla en el fondo, Andrea se sorprendió mucho de los extraordinarios dones de Leonardo y le recomendó hacer Piero que le dejara escoger este oficio. Y así, de alguna manera, ser Piero resolvió que Leonardo iba a ser aprendiz de Andrea Verrocchio, que también va a ser una suerte y ya vamos a hablar de ello. Pero imagínense un joven Leonardo, adolescente, que se había criado en un pueblo chico, que era inmensamente curioso y que de pronto llega a esta ciudad. O sea, Leonardo, ya para la época en que Leonardo llega, Florencia era en gran medida lo que hoy día estamos viendo. Ya tenía, de hecho, el Duomo de la Santa María del Fiore. O sea, Leonardo no había podido creer lo que estaban viendo sus ojos. Florencia había alcanzado un auge muy importante de manos de unos banqueros, específicamente la familia Medici. El patriarca de los Medici era Cosimo el Grande, y Cosimo el Grande había logrado una fortuna importante transando monedas. ¿Ya? Es más, en Siena había iniciado lo que se denomina la banca. ¿Ya? Los bancos, como se le llama hasta hoy día, no era más que alguien que se ponía en la plaza y ponía un banco literalmente, un banco para sentarse, ¿ya? Una mesa delante de una persona, eso era el banco, y transaban moneda. Entonces, en la plaza había muchos bancos, y uno vendía pescados, el otro vendía lana, y el otro vendía monedas. ¿Ya? Y por eso los bancos, de ahí en adelante, se llaman bancos, y no solo se llaman bancos, cuando uno hace un depósito, te preguntan si es un banco de esta plaza o de la otra plaza. O sea, se habla hasta el día de hoy de bancos de la plaza. Entonces, los Medici eran banqueros, y van a alcanzar una fortuna importante y van a decidir mostrar la fortuna. Y cuando uno hace fortuna por primera vez, generalmente quiere mostrar poder, y el poder se muestra a través de cosas. ¿Ya? Y en este caso los Medici se van a ser dueños de la ciudad y van a contratar artistas y van a tener esta competencia porque les sobraba la plata. Y cuando sobra la plata, el arte y la cultura de alguna manera va a florecer. Entonces los Medici se van a convertir en grandes mecenas y van a contratar a Filippo Brunelleschi antes que Leonardo llegara a Florencia, y Filippo Brunelleschi, que era un arquitecto importante, va a proyectar este panteón, o sea, perdón, esta cúpula, perdón, porque inspirado en el panteón, eso es lo que iba a decir, esta cúpula para la catedral de Florencia, que se llama Santa María de las Flores, Santa María del Fiore. ¿Ya? Y efectivamente la cúpula era algo que era absolutamente deseado. Roma tenía el panteón romano fue hecho durante la época del emperador Augusto. Augusto, que es el primero emperador, el que forma el imperio romano, tenía dos amigos, uno que se llamaba Agripa y otro que se llamaba Mecenas. Y de ahí viene la palabra mecena, el que apoya las artes, porque ya a Augusto, César Augusto, va a usar las artes para mostrar la política. Y va a construir en su época el panteón. El panteón se llama el Panteón de Agripa, por eso mencioné a los dos amigos. Y el Panteón de Agripa tiene esta cúpula con esta bóveda gigantesca que no tiene, de alguna manera, pilares en el interior. Y posterior a los romanos, nunca nadie había podido tener un espacio interior con una bóveda tan grande como el Panteón, nadie lo había podido hacer. Y el primero que lo va a hacer va a ser Brunelleschi. Entonces, la cúpula se va a convertir en algo político. Florencia con la cúpula dijo, mira, yo tengo cúpula, soy la más linda. Y Roma no va a poder de envidia. Entonces después Roma va a hacer su proyecto de San Pedro y va a tener su cúpula a la generación siguiente. Y después, por ejemplo, cuando se queme Londres, Christopher Wren va a construir San Paul. O sea, las cúpulas son parte de la política. Es la competencia por el poder. Pero esta cúpula es la primera. Imagínense Leonardo viendo esto. Pero además Brunelleschi había construido un montón de otras iglesias, hasta la Basílica de San Lorenzo, aquí tienen otra cúpula, o sea, la idea de no puedo una, sino que puedo varios, y había además tomado esta idea, podríamos decir, de la época romana, los interiores parecidos a las basílicas romanas, cambiando la arquitectura, estableciendo un nuevo modelo que se va a plasmar en Florencia y que posteriormente se va a extrapolar en distintos lugares. Pero además en este periodo habían surgido también todo lo que son los frescos,
¿ya? Entonces imagínense este joven caminando, entrando a estas iglesias que tienen estos frescos, entrando a, por ejemplo, aquí está la capilla Los Pachi, que también fue hecha por Brunelleschi, pero también en esta época se había terminado de arreglar el batisterio. El batisterio es un pequeño edificio que está frente a la Santa María de las Fiores, que además tiene influencia de arte bizantino. Imagínense los ojos de Leonardo caminando por esta ciudad magnífica, llena de arte, él que además se sorprendía con todo. En las puertas del batisterio, la generación anterior, habían sido hechas por Ghiberti. Ghiberti hizo estas puertas que se llaman las puertas del paraíso, ¿ya? O sea, estos sobre relieve, ¿ya? Que evidentemente este niño se va a sorprender. Florencia es un museo caminante. En la generación anterior además se habían ornamentado algunos edificios como este que es el Orsa Michele, y se habían hecho estos nichos donde grandes escultores habían hecho distintas esculturas. Donatello, que había sido el más grande escultor de la generación anterior, tiene un San Marco, tiene también un San Jorge que está en el Orsa Michele, ¿ya? Y también está Brunelleschi, el mismo que había hecho la cúpula, que además de arquitecto era escultor, ¿ya? Ghiberti, que era el mismo que había hecho las puertas del paraíso, también va a tener una escultura. Nanni di Bacco también, ¿ya? Va a ser en el fondo parte de esta escultura. Andrea Verrocchio. ¿Y por qué me tengo aquí? Porque Verrocchio va a ser el que va a terminar siendo el maestro de Leonardo. También en la generación anterior, Giotto de Bondone, un artista súper importante, había hecho el campanil de la Santa María del Fiori antes de que tuviera cúpula. Entonces imagínense este joven caminando. Además Giotto había hecho muchos frescos en distintas iglesias y había innovado en el arte. Giotto va a ser de los primeros en empezar a poner perspectiva. Si ustedes se fijan, aquí hay perspectiva lineal que pretende mostrar lo que es en el fondo la tercera dimensión en la pintura. Y además Giotto había incursionado en el uso de ciertos colores, ¿ya? Aquí vemos este Masaccio también va a ser de los primeros junto con Giotto, y por ejemplo este intenso azul va a ser una cosa nueva. La innovación artística de este periodo tiene que ver con la perspectiva lineal, por una parte, la proliferación de colores, la técnica del fresco. El fresco es pintar directamente en el muro. Así que Masaccio, Giotto de Bondone van a ser parte de esto. Otros artistas, como por ejemplo Botticelli, también habían iniciado en Florencia su carrera, al servicio, por supuesto, de los Medici. Este cuadro se llama, en el fondo, La adoración de los Reyes Magos, pero este que está aquí es Cosimo de Medici. Y los que están aquí al lado son los hijos de Cosimo de Medici. Por lo tanto, este cuadro podría llamarse La adoración de los Medici, ¿ya? En el fondo son artistas al servicio del poder político y del poder económico. Entonces, cuando llega Piero con Leonardo a Florencia, habían dos grandes talleres a los cuales podría él haber ingresado. Uno era el de Antonio Palladio, ¿ya? Que tenía una buena escuela y que era bastante demandado en este periodo, y el otro era Andrea Verrocchio. Y aquí otra vez Leonardo va a tener mucha suerte, ya que van a finalmente decidirse por llevarlo con Andrea Verrocchio. Y eso también va a ser una suerte, porque Andrea Verrocchio era, no solamente era pintor y no solamente hacían esculturas, sino que también hacían representaciones teatrales. Y esto es súper importante porque a Leonardo da Vinci hay que entenderlo como un hombre de espectáculo. Y cuando uno entiende que él es un hombre de espectáculo, empieza a comprender qué es lo que es, de alguna forma, su forma de ver las cosas, y muchos inventos, de alguna manera, que él va a hacer, tienen que ver con lo que es armar la tramoya, básicamente, del espectáculo mismo, ¿ya? Entonces, aquí va a entrar a trabajar, y va a entrar como aprendiz. Los aprendices, evidentemente, servían el café, limpiaban la sala. Este es el primer dibujo que se le conoce, del que han sobrevivido Leonardo, de los dibujos tempranos. Y que evidentemente Andrea Verrocchio habría pensado que sí, que el niño tenía algún talento. Y es más, sabemos, esta es una escultura de Verrocchio, pero probablemente este rostro es Leonardo, ¿ya? Porque también, así como servía los cafés, probablemente le han dicho, ya, Leonardo, ponte ahí, necesito pintar un ángel. Este es otro cuadro de Verrocchio. Y si uno se fija, este ángel y la escultura que les mostré recién son bastante parecidos. Así que es probable, y eso varios autores hoy día han planteado, que probablemente el modelo de estas, digamos, esculturas y esta pintura
es Leonardo da Vinci. Así que nos podemos imaginar, sabemos además que Leonardo era crespito, que era rubiecito y que era bastante, en el fondo, bien pinteado, podríamos decir, en buenos términos. Y así va a estar trabajando de aprendiz cuando Verrocchio, este es un cuadro de Verrocchio, cuando Verrocchio le contratan este cuadro. Y Verrocchio entrega este cuadro a su cliente, pero cuando le había hecho el primer boceto, había pintado el bautizo de Jesús, ¿no es cierto?, por Juan Bautista, y 2 ángeles. Pero después no le había cabido este ángel que está aquí, que es el ángel de Verrocchio, ocupó todo el cuadro. Y por lo tanto, cuando lo entrega, el cliente reclama, le dice, pero si tú me dijiste 2 ángeles, y por lo tanto vuelve Verrocchio al taller un poco enojado, tenía otras cosas que hacer, y por lo tanto le va a pedir, en el fondo, a Leonardo que ponga otro ángel. Así que Leonardo va a trabajar en este ángel, y es más, aquí tenemos el ensayo del ángel, la postura del ángel. La postura es una postura muy difícil porque el espacio que había era un espacio muy pequeño, no había espacio. Había que superponer a un ángel sobre el otro, ¿ya? Y por lo tanto, es más, Vasari nos dice que cuando Verrocchio volvió, habría dicho, colgado los pinceles, y habría decidido no pintar más. Básicamente lo que nos dice Vasari es que Verrocchio habría sentido que el aprendiz había superado al maestro. La verdad es que no colgó los pinceles porque hay obras de Verrocchio posterior, pero es una forma de demostrar que ya estaba en el fondo preparado, ¿ya? Y por eso mismo en 1472 va a aparecer él, ya tiene 20 años y lo registran en el gremio de San Lucas. El gremio de San Lucas era el gremio de los pintores y por lo tanto de los artistas podía comenzar a hacer cuadros solo. Y el primer cuadro que hace Leonardo es este, que en el fondo está en la Galería Los Uffizi, que es una anunciación y que muchos plantean que es una ventana abierta. Aquí vemos una perspectiva lineal bastante más trabajada que la que veíamos en el Giotto, pero aquí hay una cosa esencial del Leonardo posterior. Leonardo se imagina una escena, recordemos que a él le gusta el teatro. Aquí está pasando una escena. Aquí este es un momento en que el ángel la saluda a la Virgen y ella está con una actitud un poco de sorpresa, pero además él va a pensar cómo se tiene que ver la manga del ángel. ¿Ya? Leonardo tenía una forma de pensar muy especial, ¿ya? Que es única, y esa es la gran genialidad. O sea, cómo se arruga un vestido. Y aquí, cuando está pensando en cómo hacer de alguna manera las arrugas del vestido de la Virgen, Leonardo se pregunta, bueno, en realidad lo que hace la luz y sombra depende de dónde llega la luz, y por lo tanto se pone a estudiar varias cosas para hacer un cuadro. ¿Por qué Leonardo pinta poco? Básicamente porque cuando está pintando se hace tantas preguntas y hace tantos ensayos que se demora muchísimo en poder terminar. Y por lo tanto, cuando está haciendo esto, comienza a darse cuenta que necesita estudiar cómo actúa la luz sobre los objetos. Entonces, en sus cuadernos, mientras está haciendo estas pinturas, se hace estas preguntas, o sea, si la luz viene de aquí, se refleja por acá, cómo se debiera ver, y comienza a estudiar cosas que él considera que son importantes para sus cuadros. En este periodo hay varios cuadros que se le adjudican. Está esta Madonna Dreyfus, una de las cosas que yo siempre me río son las guaguas del Renacimiento, y aquí uno se da cuenta que las guaguas son, los bebés no están tranquilos, son modelos que se mueven, son modelos que hay que pintar de memoria, porque todos los pintores, los más buenos, incluso Leonardo, los bebés son realmente feos, hay que decirlo, ¿ya? Sobre todo este, ¿ya? Entonces, 3 Madonas va a pintar en este tiempo y va a hacer varios estudios para hacer sus Madonas. Va a buscar rostros, él de alguna manera se imagina una escena y se imagina, esto es igual que hacer un casting para una película. Hay un libro escrito y el personaje tiene ciertas características y por lo tanto uno sale a buscar ya quién tiene cara de este personaje. Bueno, eso mismo hacía Leonardo. Va a pintar también una segunda anunciación que está en el Louvre también. La mayoría de las obras de Leonardo pictóricas están en el Louvre. Esta Ginebra está en la National Gallery de Washington y es presentada en Washington como la otra Mona Lisa. Y la verdad es que no es la otra Mona Lisa, porque la Mona Lisa es un cuadro que Leonardo va a pintar con mucho conocimiento más tarde en su vida. Y esta es una dama, sí, que es la misma persona, él, por supuesto, pero le falta mucho conocimiento y por lo tanto no hay comparación. Sí se nota un cierto estilo, pero es necesario entender qué tiene la Mona Lisa, que ya lo vamos a ver
más adelante. Y en eso estaba, en el fondo, en este periodo de los Medici. Después de Cosimo va a venir Lorenzo. De los Medici han salido varias series que se las súper recomiendo, porque es una familia inmensamente entretenida, un periodo entretenido que tiene que ver con la vida de estos artistas, pero también con el auge de esta ciudad magnífica. Así que han salido varias series. Netflix tiene esta, pero que no ha llegado todavía en la grilla chilena, pero ya pronto va a llegar. Y Leonardo trabajaba en espectáculos, y estos dibujos que aparecen en este tiempo tienen que ver con principalmente diseño de vestuario para distintas actividades. Y efectivamente los Medici, como amos de Florencia, van a tener enemigos, principalmente la familia Pacci, y se va a producir un evento en el que Giuliano de Medici va a ser asesinado por uno de los Pacci en la iglesia, ¿ya? Y esto va a causar un problema político, que finalmente los Medici van a tomar prisioneros a los Pacci. Los responsables van a terminar muertos y ahorcados y exhibidos en la plaza pública y dejados ahí para que se pudran. Leonardo va a ir todos los días a pintar al muerto, y lo va a pintar en sus grados de descomposición. A Leonardo le interesaban cosas que probablemente al resto de las personas no le interesaban. Ahora, en este periodo, Leonardo, y esta es la base de todas las teorías que plantean que Leonardo era sí o sí homosexual, la verdad es que no sabemos. No podemos decir que lo era, no podemos decir que no lo era, no podemos decir que si lo era, fue genial por eso, o si no lo era, no era genial. O sea, la verdad es que daría lo mismo si es o no es. Pero efectivamente, en 1476 va a recibir una acusación. En Florencia había una especie de buzón que se llamaba el tamburo, donde cualquier persona podía acusar a alguien anónimo, ¿ya? Y va a recibir esta acusación de sodomía, y posteriormente a esta acusación va a haber un juicio y va a salir libre, ¿ya? Y más adelante va a tener una segunda acusación que también va a salir libre. Por lo tanto, esta es la base de todas las teorías. No le conocemos en realidad ninguna relación íntima ni con hombre ni con mujer. Hay supuestos, que eso vamos a hablarlo después y más adelante, pero aquí inicia esa idea. El padre le va a conseguir un trabajo con el monasterio de San Donato, que le encargan una adoración de los magos. Y este es el dibujo que hace Leonardo, el segundo dibujo que hace Leonardo, porque había un primer dibujo donde Leonardo había puesto la Virgen, el niño, venían los reyes y unos camellos. Y cuando trae el segundo dibujo, de alguna manera los monjes le dicen, bueno, ¿y los camellos? Y Leonardo, otra vez, miren la personalidad de Leonardo. Leonardo queda mirando a los monjes y le dice, no es mi culpa, llegó mucha gente y taparon los camellos. O sea, es una respuesta genial, ¿ya? Y evidentemente estaba trabajando en esto, pero aquí también se ve lo que yo les digo del espectáculo. Si ustedes se fijan bien, este es un cuadro que lamentablemente Leonardo no terminó, porque habría sido un cuadro genial, y no terminó este y no terminó varios más, ¿ya? Pero efectivamente aquí quiero que vean esta actitud. O sea, los Reyes Magos están sorprendidos, esta cara, la emoción. Él, acuérdense que viene del teatro, y por lo tanto lo que él quiere representar es algo teatral, ya que vienen esto con asombro. Y por lo tanto, cuando él dibuja esto, ¿por qué se demora tanto? Porque va a la trattoria, ¿ya? Y empieza a buscar, y dice, ¿quién tiene cara de Melchor? ¿Quién tiene cara de Gaspar? ¿Quién tiene? Y en fin, Baltasar. Y empieza a buscar a los distintos personajes. Así que este es el dibujo de Leonardo, que posteriormente alguien que no es Leonardo lo va a completar, y que no tiene esa viveza, podríamos decir, que no tiene esa emoción que tenía el dibujo de Leonardo, es algo muerto, podríamos decir, ¿ya? Y aquí están los dibujos originales, ahí están los camellos, que desaparecieron, por supuesto, ¿ya? Pero aquí hay otro dibujo de ese mismo cuadro, de cómo iba a poner a la gente, en fin. Leonardo va a estar súper ofendido cuando el Papa convoca a un grupo digamos, de artistas para que pinten los laterales de la Capilla Sixtina, ¿ya? La Capilla Sixtina va a tener distintos momentos. Este es el primer momento, cuando se pinta el techo azul con estrellita en el fondo dorada, y se pintan los laterales. Y estos laterales, que generalmente la gente que va nunca los ve, tienen Perugino, ¿ya? Tienen Botticelli, hay varios Botticelli. Sandro Botticelli va a pintar varios de los laterales de la Capilla Sixtina. Tienen también en el fondo Cosimo Rosselli, ¿ya? Aquí está también este Rosselli, ¿ya? Aquí está Botticelli. Botticelli tiene tres. Ghirlandaio, que era el maestro ¿cómo se llama esto?, de Miguel Ángel Buonarroti, también va a pintar algunos de ellos. Así que básicamente podríamos decir Ghirlandaio, Perugino, Rosselli, Botticelli van a ser los que van a pintar. De hecho, estos cuadros son bastante confusos porque hay mucha gente. Este cuadro, este en particular, se llama La Tentación de Cristo, de Sandro Botticelli,
Y uno dice, ¿dónde está la tentación de Cristo? Porque aquí hay una fiesta. Aquí está pasando algo que compete a la política de ese minuto. ¿Dónde está la tentación de Cristo? Ah, aquí. 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 O sea, eso es una de las características de la pintura del Renacimiento, ese concepto que Leonardo dice llegó tanta gente. ¿Ya? Entonces, efectivamente aquí están, por ejemplo, el de Cosimo Rosselli, Una última cena, que es interesante, porque esto vamos a hablar después de la última cena de Leonardo, así que aprovecho de contarles que para esta época ya se pintaban a todos los apóstoles para el mismo lado, y se pintaba a Judas al revés. Y eso se había puesto como de moda, ¿ya? Y por eso vamos a ver que Leonardo va a innovar. Y este es Ghirlandaio. Básicamente la capilla se veía así. Posteriormente, más adelante, van a contratar a Miguel Ángel para pintar el techo. Y después a Miguel Ángel para pintar el muro que está aquí por el otro lado. Entonces, bueno, Leonardo no está contento que a él no lo llamaron, porque él se considera que él es mucho más grande, y está pintando en ese entonces este Jerónimo en el desierto, que de hecho es un cuadro que tampoco va a terminar. Pero hoy día sabemos que Leonardo volvió a Jerónimo. O sea, Leonardo pintó a Jerónimo, abandonó a Jerónimo. Y después de que estudia anatomía, vuelve a pintar a Jerónimo, principalmente el cuello. ¿Ya? Leonardo va a tener una serie de estudios de anatomía y se va a dar cuenta que la posición de Jerónimo no es una posición adecuada y por lo tanto va a volver a pintarlo. Y en eso va a suceder que Florencia va a mandar, y esa es la razón por la que no termina la adoración a los reyes y por qué no termina el San Jerónimo, es porque mandan una embajada de artistas a Milán y le piden a Leonardo si quiere ir, principalmente porque Leonardo había diseñado este instrumento, ¿ya? Y por lo tanto lo mandan como músico. La verdad es que nosotros no tenemos en la retina a Leonardo músico, pero Leonardo también era músico. Componía música, inventaba instrumentos. Posteriormente va a pintar este cuadro que se llama El Músico, ¿ya? Pero probablemente era el que iba con él, que se llama Atalante Migliorotti, ¿ya? Y efectivamente aquí van a llegar juntos a Milán, y estos son dibujos de Leonardo, o sea, estos son composiciones de Leonardo, instrumentos de Leonardo, ¿ya? Varios instrumentos va a inventar, entre ellos esta viola, en el fondo, una cosa muy curiosa, que es una especie de piano, pero que no es piano, ¿ya? En fin, hacía unas innovaciones. Pero lo más increíble de todo es que Leonardo va a llegar a Milán como músico, pero cuando llega a Milán, Leonardo le entrega al duque de Milán, le va a entregar una carta donde se presenta. Y no se presenta como músico, tampoco se presenta como artista, sino que dice lo siguiente, ¿ya? La carta tiene 10 puntos, ¿ya? Y en el punto del 1 al 9 se presenta como ingeniero militar. Le dice, puedo construir puentes muy livianos, fuertes y portátiles. En caso de sitio puedo cortar el agua, las trincheras, hacer pontones y escaleras. Puedo demoler cualquier fortaleza siempre que sus cimientos no estén asentados sobre piedra. Puedo construir cierto cañón que es liviano y fácil de transportar. Puedo hacer pasajes subterráneos, puedo hacer carros acorazados para llevar la artillería, construir cañones, catapultas, en fin, en fin, en fin. En el punto 10 le dice, recién en el punto 10, en tiempos de paz, creo poder daros tan completa satisfacción como cualquiera otro en la construcción de edificios públicos y privados, en la conducción del agua de un lado para el otro. O sea, soy ingeniero militar, pero también soy ingeniero. Y después le dice, pero también puedo esculpir el mármol, el bronce y el yeso. Y respecto a la pintura, me es posible competir con cualquiera que sea, o sea, quien sea, da lo mismo. O sea, soy ingeniero militar, soy ingeniero y después soy escultor y sí también pinto. Y además le dice, porque él sabía que el duque de Milán quería una escultura ecuestre de su padre. Entonces le dice, además podría encargarme de la ejecución del caballo de bronce que asumirá con gloria inmortal el eterno honor y la auspiciosa memoria de vuestro padre y la ilustre casa Sforza. Bueno, la carta es genial, es para enmarcarla, yo la tengo, de hecho, la tengo escrita con su puño y letra porque es genial, ¿ya? Y efectivamente va a ser contratado. Pero no lo van a contratar ni como ingeniero, en el fondo, ni militar, ni ingeniero normal, ni escultor, después sí le va a encargar el caballo, ni como pintor, sino que lo va a contratar para que organice los espectáculos de la corte. Así que así va a iniciar la carrera Leonardo en Milán, donde va a permanecer 17 años, y en estos 17 años se va a dedicar a organizar las fiestas en el Palacio de los Sforza. Así que todo este periodo hay que comprender los dibujos de Leonardo. ¿Qué es esto? Esto es básicamente una escenografía.
esto es tramoya, ¿ya? Y por lo tanto, todos estos dibujos, todos estos personajes son vestuarios, son cosas que él hace para, de alguna manera, entretener a la corte. Y cuando vemos dibujos como estos artefactos que están en sus cuadernitos son hechos para que los actores se tiren del segundo piso al primero sin literalmente matarse, ¿ya? Entonces, efectivamente, incluso esto que es conocido como el helicóptero, es hecho precisamente para el espectáculo. Y aquí aparece un Leonardo que a mí me fascina, que es el Leonardo de los grotescos. Los grotescos son caricaturas, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que hacía él? Él dibujaba estas caricaturas y se paraba en la corte y contaba historias. Leonardo era súper extrovertido y por lo tanto contaba estas historias lo más entretenido, y cuando uno ve los dibujos de los grotescos son asombrosos. O sea, por favor, miremos esto. O sea, aquí efectivamente los problemas, digamos, de la mandíbula. Miren esta pareja. Esta pareja tiene una historia genial, ¿ya? Es más, estos grotescos van a ser redescubiertos en el siglo XIX por un ilustrador muy famoso que se llama Sir John Tenniel, que es el que ilustra la primera edición de 1865 de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, ¿ya? Y efectivamente se basa en estas ilustraciones para describir, por ejemplo, a la Reina Roja. O sea, esto evidentemente le copia a Leonardo, ¿ya? Entonces, por favor, miren estos dibujos de Leonardo, fantásticos. Ahora, la corte lo pasaban regio con Leonardo, pero Leonardo insistía de que él era un ingeniero. Y va a haber un proyecto para la Catedral de Milán, que la idea era hacer una cúpula, la competencia de la cúpula. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer Leonardo? Leonardo va a participar. Finalmente, en ese proyecto se va a decidir no hacer una cúpula, sino que agregar esta aguja, que aquí está tapada en esta foto, que es un poco coronar, podríamos decir, esta catedral que era gótica. El gótico no conversaba con, digamos, con el estilo que implica una cúpula. Pero este es el proyecto de Leonardo, que hace varios dibujos, pensando en una basílica, en el fondo, de volver a enchaparla de alguna manera, pero no va a ganar. Y en eso le van a pedir que haga el caballo para el padre del duque Sforza. Y hace algunos dibujos, y entonces se pone a estudiar los caballos, ¿ya? Y se demora muchísimo, porque le explica al duque que tiene que estudiar los movimientos del caballo, las posiciones del caballo, y en eso se pone a estudiar el caballo por largo tiempo, y efectivamente, probablemente y seguramente, Leonardo debe haber tenido un déficit atencional no menor, ¿ya? Porque mientras estaba trabajando en las dimensiones del caballo y estudiando al caballo, se va a dar cuenta que no solo necesita estudiar al caballo, sino que también necesita estudiar al jinete, ¿ya? Y aquí, por lo tanto, pone al jinete andando a caballo, el jinete solo, pero de pronto está desconcentrado y ve que un gato se mueve y se pone a pintar al gato. ¿Quién le encargó esto? Nadie. Se pone a pintar las patas de un perro. Mientras todos almorzaban y se comían unas ricas jaivas, él sacaba las jaivas y las dibujaba. Él se hacía preguntas como, cuando una libélula sube o cuando baja, ¿cuándo mueve las alas más rápido? O sea, preguntas que evidentemente no cualquier persona se hace. Y es más, eso lo llevaba a asumirse varios días en una investigación, en un trabajo, para poder en el fondo dar respuesta a eso. Pintaba al perro mientras estaba amarrado, pintaba en el fondo unos leones frente a algún espectáculo, y de pronto se pone a estudiar en el fondo los movimientos de los animales. Aquí vemos que son los huesos de un perro. Y salía digamos, al campo y se ponía a estudiar las plantas. Es más, este es el Leonardo botánico. ¿Ya? Sí, Leonardo es botánico, y de hecho para la celebración de los 500 años, las monedas que lo celebraron también sacaron monedas botánicas. O sea, a Leonardo le interesaban muchas cosas al mismo tiempo. Y estaba trabajando en el caballo del duque Sforza, del papá, cuando llegó la peste a Milán. Y por lo tanto dejó el caballo y se puso a preparar un proyecto que era la ciudad perfecta. Y entonces se da cuenta que lo que debe hacer Milán es separar las aguas servidas de las aguas puras, y por lo tanto va corriendo donde el duque y le lleva este proyecto de la ciudad perfecta, y el duque de Milán le dice, el caballo, no quiero una ciudad perfecta, te contraté para el caballo. Por lo tanto, imagínenselo como notario. O sea, Leonardo era un pésimo empleado, no hacía lo que tenía que hacer, hacía mil cosas más, ¿de acuerdo? Pero no los que el cliente quería. ¿Ya? El cliente estaba esperando un caballo, y de pronto empiezan a atacar los franceses, y por lo tanto Leonardo proyecta esta arma, ¿ya? Que es una ballesta gigante, porque aquí está el tamaño de la persona, ¿ya? ¿Y qué le dice el duque de Milán? Te encargué el caballo.
frustrado estaba, y de pronto lo llaman los monjes del convento dominico de Santa María de la Grazie y le encargan una última cena. Y ahí pinta esto. Este es un fresco bastante grande, que efectivamente está en el refectorio, es decir, en el lugar que es el comedor de los monjes. Ahora, este cuadro es tremendamente importante y tremendamente emblemático porque otra vez necesito que se concentren en el tema del espectáculo. ¿Ya? Cuando los monjes le piden una última cena, Leonardo hace una pregunta que ya muestra la mentalidad de Leonardo. Dice, ya, perfecto, una última cena. ¿Qué minuto de una última cena? Y los monjes le dicen, ¿una última cena? Sí, dice Leonardo, pero una cena dura mucho tiempo. Y básicamente yo puedo pintar un solo minuto. Los monjes le dicen, una última cena, en cualquier minuto, tú decides. Bueno, Leonardo se va, se lee los evangelios, se lee San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y decide pintar la última cena según San Juan, que no tiene la instauración de la Eucaristía, por eso no hay cáliz. Y además decide pintar el momento en que Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. Ese es el minuto que está pintado aquí. Lo primero que hay que entender es que para la época se pintaban todos para el mismo lado. Sí, era la costumbre, y a Judas al revés. Pero la gente cuando sale normalmente a comer con los amigos, uno no se sientan todos para el mismo lado, porque pásame la sal es un problema, no se escucha. Y uno de ustedes me va a traicionar, tampoco se escucha. Y eso es lo que hace aquí. Él divide a los grupos de tres. Aquí hay tres, aquí hay tres, aquí hay tres y aquí hay tres. Los tres de al lado de Cristo sí escucharon lo que Cristo dijo. Uno de ustedes me va a traicionar. Los que están acá no escucharon nada. Y por lo tanto, los que están acá están diciendo, oye, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Este está preguntando, ¿seré yo? Este tiene pena. Entonces, esto es una acción, esto es una obra de teatro, esto está sucediendo. Y eso es lo que hay que comprender. Él es un hombre de espectáculo. Y no solo eso. La luz que él pone aquí atrás es una luz que viene de atrás. Sí, claro, que es del cuadro. Pero la iluminación que tienen los personajes no es la luz que está aquí. Básicamente parece otra vez una obra de teatro, están los focos al frente. Y básicamente la luz que tiene este cuadro es la luz de la ventana que está por el lado, que es real. Y esa luz real es lo que hace hacer, es la sensación de que esto es una proyección del comedor mismo. Entonces, el propio Leonardo nos dice quién es quién. Así que toda la teoría de que es María Magdalena, mentira. Juan era imberbe, Juan tenía como 15 años, no tenía barba, imberbe, tenía el pelito largo y era lindo, era como la mascota de los apóstoles. Y por lo tanto Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar, y le dio pena, y se acostó al lado del siguiente, ¿ya? Pero además él hizo una serie de estudios, este se llama Giovanni, ¿ya? Y tiene una cara de niñita que obviamente era un jovencito de pelo largo, bonito, como pueden ver. Pero va a buscar a la tratoría, este es Pedro, este es el, digamos, Tomás, busca a cada uno, hace los ensayos, ¿ya? Y en estos ensayos pone aquí pone a Juan llorando arriba de la mesa, ¿ya? Juan siempre era como el más débil, era, insisto, la mascota. Y aquí aparece Leonardo en la serie, cuando está pintando este cuadro. Y en este periodo también pinta a las Vírgenes de la Roca, que de hecho no pinta una, sino que pinta dos. Una está en el Louvre, que es esta, y que evidentemente también es otro cuadro que ha sido interpretado por el Código da Vinci, en fin, con la suposición de que este es Cristo, pero la verdad es que este es Cristo, este es el que está bendiciendo, ¿ya? Y evidentemente ella está sintiendo. Y el otro es Uriel, que es en el fondo el ángel, y que ha sido bastante cuestionado. O sea, este es uno que está en el Louvre y este es el otro que está en la National Gallery de Londres, ¿ya? Y efectivamente aquí vemos a Uriel, que parece más mujer todavía, ¿ya? Y que efectivamente es un punto que él explica, porque el propio Leonardo dice, bueno, ¿y qué sexo tienen los ángeles? Es una súper buena pregunta. Los ángeles son, teológicamente, entes inmateriales. Si son entes inmateriales, no tienen cuerpo. Y si no tienen cuerpo, bueno, podrían ser cualquier cosa. Asexuados, básicamente. Y por lo tanto, andrógenos. Sí, tal y cual. En este periodo llega a la casa de Leonardo un joven que se va a llamar Salai, que llega chiquitito a vivir a su casa, ¿ya? Efectivamente, Salai, que llega pequeñito, se va a criar en la casa de Leonardo, y Leonardo lo va a criar literalmente, y aquí algunos dicen que era el amante,
Y yo la verdad es que creo que era un amado, sí, en el sentido de quererlo, porque lo va a criar como un hijo, era bastante menor que Leonardo, y yo creo que tenía más cercano a un amor paternal que a un amor carnal, ¿ya? Pero evidentemente que los que sostienen que Leonardo sí o sí era homosexual, sostienen que este habría sido su amante, ¿ya? Pero va a llegar niño y Leonardo lo va a criar, ¿ya? Pero todos estos dibujos que muestran el joven y el viejo, esto en el fondo que sale uno del otro, estos contrastes de las caras en el fondo que también son grotescos de alguna manera, y además lo va a usar de modelo, lo que no era raro porque el propio Leonardo había sido usado de modelo también y era propio de los estudios que los aprendices fuesen modelos para los cuadros, ¿ya? Y por lo tanto va a ser el modelo posterior para varios cuadros, los últimos cuadros tardíos van a tener a Szalay representado. Va a ser invitado a Hungría, a la corte Matías Corvino, y aquí se va a presentar como ingeniero militar, y va a mostrar, va a hacer una fortaleza, y va a proyectar, y aquí tenemos al Leonardo arquitecto, que proyecta edificios, que proyecta también ingeniero, que proyecta puente. Entonces hay un montón de dibujos en sus códices que tienen que ver con esta proyección, podríamos decir, arquitectónica, que va a él diseñar y plasmar, ¿ya? Va a ser invitado, de hecho, a Pavía, para completar esta iglesia, y con una comisión se van a juntar varios personajes, y de hecho van a estar en la noche conversando de arquitectura, y de pronto va a salir en la conversación de que habían encontrado los textos de Vitruvio. Vitruvio es un arquitecto de la época romana que tiene toda una teoría sobre la arquitectura y la proporción en relación a la escala humana. Entonces, estos tratados, que son de la época clásica, de la época latina, tienen dibujos, o sea, la idea de que la arquitectura y el hombre tienen que estar en conversación, ¿ya? Y por lo tanto van a hablar de las proporciones, de cómo de alguna manera la proporción humana se debe manifestar en la arquitectura. Va a aparecer este dibujo, ya como Andrea, que estaba esa noche con ellos, va a tratar de hacer varias acepciones del concepto del hombre, el círculo, el cuadrado, de alguna manera, y cómo esto encaja en la arquitectura. Estaba también Luca Pacioli, que era un gran matemático, y Luca Pacioli estaba trabajando en las divinas proporciones, y posteriormente va a publicar este libro que se llama Las Divinas Proporciones, y de hecho Leonardo no se le va a pasar. A todo el resto se le olvidó la conversación a la semana siguiente, pero Leonardo quedó con la idea de la divina proporción y comenzó a trabajar en las ilustraciones para la obra de Luca Pacioli, haciendo todas estas obras, en el fondo, todas estas dimensiones, estas figuras, en el fondo, que son bastante complejas, si ustedes pueden ver, de dibujar, figuras geométricas de complejidad alta, para el libro de Pacioli, se las va a hacer todas Leonardo. Pero además va a entrar en la obra de Fibonacci, esta idea de cómo de alguna manera las proporciones y la matemática está incluida en el mundo. Y los cuadernos de Leonardo están llenos de esto, de círculos cuadrados. ¿Y qué es esto? Él hacía estos dibujos y después tenía que sacar las áreas. Y las áreas tenían que ser lo misma de los círculos y de los cuadrados, ¿ya? Y además incursionando en el teorema de Pitágoras, como pueden ver. Y luego va a empezar, después de eso, a estudiar las proporciones. Y estudiando las proporciones se va a dar cuenta que cuánto debe medir la cara. Y se va a dar cuenta que esta dimensión debe ser la misma que esta, y debe ser la misma que esta. A mí me sobra pera porque no soy proporcional, pero en la proporción entre ojo tiene que caber un ojo, y si uno le cabe más de un ojo, uno es desproporcionado. Entonces, Leonardo va a comenzar a estudiar estas proporciones, cómo se debe ver un hombre hincado en relación a un hombre sentado, en relación a un hombre parado, y finalmente va a llegar a este dibujo. Este es el famoso hombre del Vitruvio, ¿ya? Que es el hombre ideal, que además se piensa que el modelo es el mismo, o sea, básicamente, físicamente podríamos decir, está bastante proporcionado, ¿ya? Y luego sigue estudiando, y no solamente la proporción, sino que la proporción de la mano, la proporción de los pies, y luego va a seguir, porque necesita saber más, y por lo tanto va a seguir con el cráneo. Y lo primero que dibuja es un cráneo, va a abrir un cráneo y va a estudiar las proporciones interiores del cráneo. Y eso le va a alimentar la curiosidad para poder saber más del cuerpo humano, y va a seguir con los huesos, ¿ya? Y por lo tanto, los dibujos anatómicos de Leonardo son increíbles. De hecho, los dibujos de los textos de anatomía del siglo XVII, que ya es un momento en que estalla, podríamos decir, todo lo que es el racionalismo y el movimiento científico, no tienen nada que envidiarle a los dibujos de Leonardo. De hecho, los dibujos de Leonardo van a ser usados en muchos ámbitos, ¿ya? No solo va a dibujar los huesos, sino que va a dibujar los músculos, ¿ya? Y va a entrar
en todo esto. O sea, y esto hay que imaginarse, para que se sorprendan ustedes, que el Leonardo trabajaba con cuerpos NN que se conseguía en la morgue de gente que no estaba reclamada por nadie, que los abría en un lugar y que se demoraba varios días en estudiarlo. El olor no tiene que haber sido menor, pero esto a vela. O sea, imagínense lo que era trabajar esto, el olor, la luz oscura, estudiando no solamente los músculos, sino que después los órganos, ya dibujando, aquí tiene el corazón, la obsesión del tema óptico, de cómo la luz se reflectaba, lo va a llevar a estudiar el ojo, y luego se va a dar cuenta que el cuerpo humano es un algo que está interrelacionado y que todo está conectado, que literalmente es una máquina, ¿ya? Y eso lo va a asombrar. Miren estos dibujos de los pulmones, y ahora, insisto, acuérdense de la luz a vela, los detalles de cómo dibuja los pulmones es algo realmente asombroso, y por lo tanto todos los órganos y cómo estos están puestos. Y así va a seguir con incluso los intestinos, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, ya va a estudiar. Leonardo es el primero en darse cuenta que la boca tiene muchos músculos, y la boca, estos músculos de la boca son los que permiten ciertas posiciones y ciertas expresiones de la cara. No solo eso, Leonardo le va a sacar los dientes a los cadáveres que tenía, y se va a ser el primero en darse cuenta que las raíces de los dientes son distintas, ¿ya? Leonardo da Vinci tiene una curiosidad insaciable, va a dibujar, ahí pueden ver el corazón, ¿ya? Aquí tiene varios dibujos, se va a dar cuenta también de cómo el corazón está dividido, ¿ya? Va a estudiar en los nervios ópticos, y posteriormente, eso va a ser en el periodo anterior, pero luego va a seguir con esto más adelante, cuando está en Roma, termino con el capítulo de anatomía, le faltaban dos cosas: pintar el feto dentro del útero y pintar el cerebro, ¿ya? Entonces va a encontrar, de hecho, los órganos reproductores femeninos, y cuando está en Roma le avisan de que hay una mujer muerta, NN, embarazada de varios meses, y entonces la abre y hace estos dibujos, y después de que hace esos dibujos, dibuja el cerebro y lo expulsan de Roma, ¿ya? En este periodo en Milán también va a pintar esta Madonna Lita, y va a pintar a las dos amantes de Ludovico Sforza en Milán, Cecilia Gallerani, ya que es esta dama del Hermín, así se la conoce, y a Lucrezia Crivelli, que es conocida como la Belle Ferronier, que es la hija del ferretero, básicamente, ¿ya? Pero también pinta, o no, no sabemos, este cuadro. ¿Y por qué digo pinta o no? Bueno, este cuadro es un cuadro que va a dar noticia pronto. Y digo pronto porque el Imago Mundi, cuando se descubrió, se dijo que era, se dijo que no era, se lo hizo todos los estudios, se demoró un par de años, y finalmente se dijo que sí era, y salió a remate. Pero este cuadro tiene una historia. Este cuadro, que es conocido como la Bella Principessa, y que probablemente la teoría que afirma que es un Leonardo es Bianca Sforza, que es la hija de Ludovico Sforza, que Leonardo pinta en el momento en que ella se casa, y después ella tuvo un hijo y se murió después del parto. Pero la verdad es que este cuadro fue rematado por Christie's hace un par de años atrás como un cuadro del siglo XIX, como un cuadro de un movimiento inglés que se llaman los prerrafaelitas, y alguien lo compró. Pero había otro alguien que estaba muy interesado en el cuadro y que tenía una teoría al respecto, y que va a insistir al comprador comprárselo, ¿ya? Lo va a insistir tanto que finalmente el comprador se lo va a vender. Pero él va a usar a unos historiadores de la moda, y efectivamente se da cuenta que el vestido de esta principessa tiene elementos que son fiorentinos de la época de Leonardo y elementos milaneses de la época de Leonardo. Y eso va a hacer que él sospeche que este es un Leonardo. Y va a poner la pregunta, obviamente que el que se lo vendió, cuando apareció la pregunta, hoy día va a estar más arrepentido que nadie, porque si se llega a probar que esto es un Leonardo, esto vale carísimo, ¿ya? Y se vendió, no digo que haya sido tan barato, pero era relativamente barato, porque los prerrafaelitas se transan bien, pero no como se vendió el Leonardo. Así que esto va a ser noticia prontamente. Bueno, y en eso estaba Leonardo feliz en Milán, cuando finalmente los franceses invaden Milán. Van a usar, él había hecho un caballo de yeso, que era el molde para poder hacer la escultura de bronce, y lo van a usar al tiro al blanco, así que eso se va a perder. El pobre Leonardo va a quedar sin pega, va a tratar de buscar trabajo con el conde Ligi, que era, y con Luis de Luxemburgo, no le va a ir bien, se va a ir a Venecia. En Venecia lo van a contratar como ingeniero militar, y por lo tanto él va a proyectar un arma secreta. Venecia es una república que vive del mar, y va a proyectar este traje de rana,
ya que tenía una barrena. Una barrena es como algo que tiene una punta y que hace hoyos en la madera, y que la gente podía meterse con este traje por debajo, meterse debajo del barco y hacer un hoyo, y con eso hundir los barcos. Entonces cuando termina el invento, el duque de Milán le dice, me gusta, entréguemelo. Y Leonardo dice, no, no se lo voy a entregar, porque nadie merece no saber que está siendo atacado. Y ahí uno se da cuenta la mentalidad de la época, que era muy distinta a la mentalidad de hoy día. Va a hacer estudios sobre el curso de las aguas y que Venecia no le interesaban, así que va a quedar desempleado de nuevo. Se va a ir a Mantua, donde no tenía trabajo, pero se va a encontrar con Luca Pacioli, al que le había dibujado, en el fondo, las figuras geométricas, va a trabajar con él for free, gratis, en el fondo, por un periodo. En ese minuto, Isabela del Este, que era una mujer muy importante, le pide un cuadro y Leonardo le hace este dibujo, pero cuando ella le dice, sí, conforme, me gusta, él le dice que no se lo va a pintar. O sea, Leonardo era muy especial, no tenía trabajo, pero sin embargo no estaba dispuesto a pintar cualquier cosa, porque él sabía que Isabel del Este iba a querer que él hiciera las cosas como ella quería, ella era importante. En cambio, Leonardo ya no quería hacer lo que la gente le dijera, a Leonardo le gustaba hacer lo que él quería. Se va a ir a Roma, y aquí en este periodo en Roma es donde va a pintar finalmente a la guagua en el útero, ¿no es cierto? Y al el cerebro, y lo van a expulsar, pero antes de eso estuvo en la Villa Adriana, habría pintado también esta Virgen, y cuando lo expulsan de Roma, lo va a contratar un condottieri que se llama César Borgia, que era el hijo del Papa. Y ahí César Borgia era un militar, y aquí en este periodo él va a proyectar una serie de armas militares, ¿ya? Y por lo tanto va a proyectar esta especie de ametralladora que tenía que funcionar así, va a proyectar una serie de máquinas, catapulta, cosas para disparar en el fondo de distintos tipos, ¿ya? Hay una serie de máquinas de guerra para poder asediar, en el fondo esto es como un puente para poder en el fondo entrar a la ciudad, va a proyectar este tanque. Y lo más increíble de todo es esto. Él le va a proponer a César Borgia, le dice, yo le hago los mapas. Y él va a las ciudades, se subía a todas las torres, no había Google Earth, no se podía volar, nada, y hacía estos dibujos. Y se los entregaba a César Borgia y le decía, mire, aquí está. Y por lo tanto, con este mapa, César Borgia sabía dónde estaban las entradas, dónde estaban las plazas, dónde estaban... Esto era tremendamente útil. Pero además le hace este mapa. Este mapa es lo más asombroso de todo. Esto es un mapa de la Toscana. ¿Ya? Cada una de estas manchitas que vemos aquí son pueblos. ¿Ya? Y aquí están los ríos, los cerritos, ¿ya? Todas las cosas, los lagos, en fin. Y uno mira y dice, ya, fantástico. Ya, pero es que ahora quiero que se asombren más. Porque para hacer este dibujo, Leonardo caminó la Toscana entera, porque Leonardo no volaba. Así que caminó a pie toda la Toscana y dibujó todos los pueblos, todos los cerros y todas las cosas. O sea, esto es un trabajo impresionante para la época. O sea, Leonardo es increíble. Y aquí está trabajando con César Borgia y entiende haciendo máquinas, que era lo que le gustaba, estos cañones que explotaban varias pelotitas, ¿ya? Estas máquinas que uno no sabe para qué servían, pero efectivamente inventaba, aquí corta a las personas cuando pasa, si se fijan tiene como unas navajas, ¿ya? Estos que explotaban así, o sea, una serie de inventos, a unos servían, otros no servían, y este es un dibujo que hace sobre César Borgia. Y en eso va a llegar de vuelta a Florencia, y en ese minuto estaba Miguel Ángel Buonarroti, que ya era famoso, era 20 años menor que Leonardo, y bueno, Leonardo se sintió amenazado, la ciudad de Florencia encontró que esto era magnífico, dos maestros juntos, y decidieron hacer una batalla entre los dos. Les entregaron a cada uno de ellos una muralla en el Palazzo Vecchio, que aquí está el Salón de los 500 en el Palazzo Vecchio. Entonces, una muralla era para Leonardo, la otra era para Miguel Ángel. Y tenían que pintar una batalla de la historia de Florencia. Y la verdad es que lo que aquí pasó es lo que tenía que pasar, porque van a pintar dos cosas muy distintas que eran incomparables. Leonardo va a pintar la batalla de Anghiari en el frenesí de la batalla misma. Sabemos que esto es lo que pintó porque los testigos oculares hicieron dibujos de esta contienda, ¿ya? Porque los cuadros se perdieron, porque básicamente Leonardo estaba apurado por ganar esta batalla y va a poner braseros debajo de la pintura. Miguel Ángel le copia a Leonardo y pone braseros debajo de la de él. Y lo que sucede es que la pintura se cae, ¿ya? De los dos. ¿Ya? Entonces, esta era la batalla de Anghiari. Estos son los estudios de la batalla de Anghiari, que hace un montón de estudios de cómo se tenían que mover los caballos, cómo tenían que pelear los caballos. Y Miguel Ángel pinta la batalla de Cascine.
Y la batalla de Cassine no tiene comparación porque es una batalla, más bien, los soldados después de la batalla se van a lavar al río, ¿ya? Y se pierden, o sea, ninguno de los dos ganó. Yo creo que fue lo más sabio que tenía que pasar porque la verdad es que son los dos fantásticos. Y ninguno merece decir cuál es mejor. Hoy día se ha descubierto, y esto es una noticia que salió hace poco, que debajo de la pintura están los pedazos de la batalla de Anghiari. Así que hoy día están en la duda qué es lo que van a hacer, si lo van a sacar o no, pero puede ser que en el tiempo que viene en adelante aparezcan parte de estos cuadros. Miguel Ángel había hecho el David, o sea, imagínense, después de esto, él sale afuera y afuera del Palacio Vecchio estaba esta escultura, que evidentemente era perfecta. Leonardo se va a dedicar a hacer proyectos para desviar el río Arno, que la verdad es que nadie lo tomó en cuenta. Trató de contratarse con Maximiliano Sforza y no le resultó. Se muere su padre y no le deja herencia, ¿ya? Y de hecho vamos a ver que luego un tío le deja algo de plata. Y está en Florencia y en eso llega un señor, un comerciante que se llama un señor Giocondo, que tiene una mujer que se llama Lisa Gherardini probablemente, y que le pide que pinte a su mujer. Y aquí va a surgir este cuadro. Y la verdad es que este cuadro es increíble. ¿Por qué es increíble? Primero porque es un Leonardo tardío, un Leonardo mayor, que ya tiene todos los estudios de anatomía y todos los estudios posteriores. Y por lo tanto, lo primero que hay que decir es que él va a citar a Lisa todos los días en la tarde, a la última hora, esa luz que se llama la luz mágica, justo antes que se ponga el sol. Una luz que es un poco amarilla, esa luz que dura muy poco. Pero la va a citar todos los días a esa hora. Y por lo tanto, durante un largo tiempo, Lisa va a ir a que la pinte el maestro. Perfecto. Lo segundo que sabemos de este cuadro es que cuando terminó el cuadro, el señor Giocondo le dijo, perfecto, ¿cuánto le debo? Aquí está el cuadro. O sea, quiero el cuadro. Y Leonardo otra vez le dijo, no me debe nada. El cuadro no se lo voy a entregar. ¿Cómo no me va a entregar el cuadro? No le voy a entregar el cuadro. Lo otro que sabemos es que cuando Leonardo después se va de Florencia, se va a ir a vivir a Francia, se lleva el cuadro. Y no solo se lleva el cuadro, sabemos que cuando Leonardo se muere, el cuadro que está debajo de su cama es este cuadro. Entonces, ¿qué tiene el cuadro? Bueno, se dicen muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que el cuadro no tiene línea. Ya cuando uno dibuja, uno pinta, uno dibuja primero, y sobre el dibujo, que es una línea, uno va pintando. Pero Leonardo decide, y ya para este entonces él está convencido que el mundo no existe en las líneas, y por lo tanto él pinta directamente sobre lo que se llama sfumato. Cuando uno agranda el cuadro, que hay varios sitios web que lo hacen, no hay línea. Eso es lo primero que hay que decir. Ella es bastante extraña, si uno mira, no tiene cejas, varias cosas que son bien especiales, ¿ya? Tiene una sonrisa muy particular. Pero el cuadro, como vemos, es chico. Cuando yo les dije que era chico, es chico. ¿Ya? Muchos dicen que es el mismo, que es un autorretrato, pero la verdad es que no. ¿Qué tiene? Aparte de que no tiene línea, y que efectivamente no tiene línea, muchos hablan de unos paisajes especiales, donde se ven algunos puentes, va a estudiar mucho cómo poner las manos, es un cuadro que va a ser emblemático y famoso desde que lo pinta, va a haber gente que va a estar presente incluso cuando él pinta, digamos, parte de estas sesiones, no en todas, y vamos a decir que evidentemente no en todas, porque mi teoría es una teoría bastante especial. Hay varios cuadros que se hicieron en base a ese cuadro, que son en el fondo otras Mona Lisa, que no se sabe si son de Leonardo o no. Pero había toda una teoría de que tenía que haber otro cuadro, básicamente porque hay un dibujo hecho por Rafael Sanzio, que hizo cuando él estaba pintando a Lisa, y hizo un dibujo que no se parece tanto al cuadro. Se parece, pero es distinto. Entonces, la teoría de muchos académicos es que había otro cuadro, una otra Mona Lisa, aparte de las que se conocen, que no es la del Louvre, que no es la que están en distintos lugares, hay una que está en Rusia, de hecho, y que tenía que existir. Entonces, la idea se empezó a trabajar digitalmente, y al trabajar digitalmente con el cuadro, hicieron, en el fondo, sacando las capas, sin sacar las capas, porque nadie haría ese trabajo con un cuadro que es tan famoso, pero al trabajar digitalmente encontraron esto. Debajo del cuadro hay otro cuadro. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Leonardo pintó este cuadro en Florencia, pero después se lo lleva a Francia. Y Leonardo siguió pintando el cuadro el resto de su vida, y básicamente lo que hizo fue hacerla envejecer. ¿Ya? Eso es lo que hizo Leonardo.
y aplicó todos sus conocimientos sobre los músculos de la boca, la sonrisa, en fin. Aquí está plasmado en este cuadro, es un experimento muy particular, ¿ya? Y que de hecho, este cuadro que ven aquí, que es el que está debajo, se lo comparó con el dibujo de Rafael Sanzio, y ese es el dibujo de Rafael Sanzio, ¿ya? Y por lo tanto, esto ha afirmado, que hoy día se piensa que esto es, en el fondo, la teoría hoy día más certera respecto al cuadro, de que habría sido un experimento donde él pintó algo y luego lo hizo envejecer. Pero la verdad es que, ¿por qué se llevó el cuadro? ¿Por qué no entregó el cuadro? ¿Por qué quería pintar a esta mujer todos los días en la tarde? Y yo soy bastante más simple. La vida y el pasado es igual que la vida misma. Aquí está súper simple. Leonardo tuvo algo con Lisa. Muchos dirán, no, pero si era homosexual, no sabemos. Y si lo era, ¿qué importa? Podría haber sido las dos cosas, ¿ya? Yo creo que efectivamente Leonardo se comió a Lisa todo el rato. Y que después de eso se llevó el cuadro, y el cuadro fue importante para él porque además marcó un estilo. O sea, de ahí en adelante, Leonardo va a pintar a Lisa en todos los rostros, de ahí en adelante, ¿ya? O sea, los rostros que van a aparecer en las obras posteriores, en los dibujos, es Lisa. Por lo tanto, ¿qué pasó con Leonardo y Lisa? ¿Por qué se ríe la Mona Lisa? La verdad es que tendría bastantes razones para reírse, ¿ya? El que no se reiría nada sería el marido de la señora Lisa, ¿ya? Pero la verdad es que ahí el secreto se lo llevó Leonardo a la tumba, ¿ya? Pero probablemente hay algo que tiene que ver con eso, ¿ya? Que es muy probable. Pero sí desde ya hizo envejecer al cuadro, lo que ya es asombroso. Leonardo se interesó por el vuelo de las aves, va a tener uno de los códices es sobre el vuelo de las aves, donde va a estudiar muchísimo cómo se mueven las alas para poder volar. Las máquinas que inventa para volar no son máquinas que funcionan. Las proporciones también las va a ver con respecto digamos, a las aves. Va a dibujar una serie de máquinas porque le sorprendían las máquinas. Él entendió el cuerpo humano como una máquina y por lo mismo se va a interesar por el funcionamiento de las máquinas y va a fabricar muchas. Este es un modelo de un auto a cuerda, ¿ya? Que va a ser. Este es el famoso, en el fondo, helicóptero, que en realidad era para la tramoya. Pero va a ser una serie de puentes, cosas en el fondo para permitir hacer como ferry, ¿ya? Y efectivamente, tardíamente, vamos a ver que el Papa va a empezar a financiar artistas y no va a financiar a Leonardo. Entonces Leonardo se va a sentir súper tocado. Va a contratar a Rafael Sanzio, ese joven que había ido a pintar a su taller cuando él pintaba a Lisa, se le va a encargar pintar la sala de la signatura, ¿ya? Así que, y además va a pedirle a su gran enemigo, el máximo enemigo para Leonardo era Miguel Ángel. De hecho, cuando ellos estaban pintando la batalla en Florencia, en un minuto Leonardo mira a Miguel Ángel y le dice, mucho músculo, como diciéndole, te equivocaste, no es así. Y Miguel Ángel se enoja, porque Miguel Ángel era Asperger, así que probablemente debe haber sido como una pachotá lo que le dijo, y le dice, sí, pero yo por lo menos termino lo que empiezo. Y el Papa contrata a Miguel Ángel para pintar la Sixtina, y Miguel Ángel hace esto. La verdad es que no sabemos si Leonardo vio la Sixtina o no, pero sí sabemos que el año que se inaugura la Sixtina, Leonardo pinta esto, ¿ya? Que se llaman los diluvios, o sea, la rabia y la ira que tiene que haber tenido no era menor. Va a pintar la Virgen y Santa Ana, ¿ya? Donde hace varios trabajos con respecto al niño. Aquí pueden ver varios ensayos de cómo se ven las patas las piernas gorditas, de cómo se ve el encuentro con la madre, hace unos dibujos que también hoy día están presentes, varios en el fondo ensayos. Pinta también este Baco, que es Salai, y pinta este Juan Bautista, que también es Salai. Y en eso va a aparecer el rey de Francia. Y el rey de Francia, que conquista parte de Italia, se acerca a Leonardo con gran admiración y le dice, maestro da Vinci, yo admiro mucho su trabajo, me gustaría que se fuera conmigo a Francia. Y Leonardo lo mira y le dice, ¿y qué quiere que yo haga? Esperando que le dijera, quiero contratarlo para que me haga tal cosa. Y el rey le contesta algo increíble, dice, maestro, yo le voy a dar una pensión y una casa, para que usted haga lo que usted quiera. Leonardo no lo podía creer, por primera vez alguien lo contrataba para hacer lo que él quiere. Y por lo tanto se va a ir a Francia, a vivir a Amboise, se va a ir con su aprendiz, que era Melzi, y con Salai, que van a vivir con él en esta casa, que le va a entregar el rey, que es Clos-Luzet, que es una casa que era de los Valois, que está pegado al Château de Amboise, ¿ya? Y aquí va a vivir el final de su vida, y lo va a pasar regio,
¿ya? Lo va a admirar el rey, le va a pedir un montón de trabajo, la corte giraba en torno a Leonardo, era como la máxima innovación, va a proyectar cosas de ingeniería, escaleras, que muchas de ellas no se van a hacer. De hecho, la escalera de Chambord es una proyección de Leonardo que se hace después de que Leonardo ya muere, pero la hace Francisco I con los planos de Leonardo. Este es el último dibujo que hace Leonardo, y finalmente se dice que habría muerto en los brazos del rey, lo que no es verdad. Es más, los que sostienen la teoría de la homosexualidad suponen que habría sido amante de Francisco I. La verdad es que Francisco I se le conoce tantas amantes mujeres y no se le conocen amantes hombres, así que probablemente eso no es así. Aquí había una admiración, pero no creo que haya habido un amor carnal, y lo que sí es un hecho es que Leonardo no muere en los brazos de Francisco I, el rey no estaba cuando Leonardo se muere, pero el rey hace pintar que como que él estaba y como que este maestro importante habría muerto en sus brazos. Y en todos los cuadros está así. Le va a rendir homenaje, como corresponde, en el mismo Château d'Amboise, en el patio central, va a construir esta capilla, que es la tumba de Leonardo hasta el día de hoy. Así que ahí está, a los 500 años yo lo fui a visitar. Y hoy día la Maison de Clés-Lucé se ha convertido en un museo que lo compró un americano, y este americano lo renovó y lo estableció nuevamente con los muebles y con el estilo, como si Leonardo viviera ahí. ¿Ya? Ahora, su seguidor Melzi, que era su único aprendiz, va a inaugurar lo que se llama los leonardescos. Los leonardescos son inspirados en Leonardo. Este es un dibujo de Melzi de Leonardo, es un dibujo del maestro, digamos, del discípulo. Y estos son los cuadros de Melzi. Y Melzi va a heredar todos los códices y todas las obras de Leonardo, y después va a ir vendiendo en la medida de la necesidad. Ya Leonardo era famoso. Va a rendirse el homenaje en Amboise, esta es la escultura de Leonardo en Amboise, esta es la escultura también de Leonardo en Milano, y esta es la escultura en los Uffizi, afuera de los Uffizi en Florencia también está recordado. Obras de él muchísimo, los códices están todos publicados y vale mucho la pena. Biografía, yo recomiendo estas dos, la de Martin Kemp, que es muy buena. Kemp es uno de los grandes historiadores del arte, que vale muchísimo la pena de leer. Y Kenneth Clark, que es un británico, que fue director de la National Gallery, quien fue quien escondió los cuadros durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre tremendamente valioso, un aristócrata muy encantado de la historia del arte, que escribe además muy bien, súper recomendable. La obra de Isaacson es súper entretenida y está en castellano y está disponible en librería. Él sí sostiene que a rajatabla de que Leonardo es, sí o sí, él quiere demostrar todo el tiempo que es homosexual, y trata de explicar la genialidad de Leonardo por el hecho de serlo. Yo creo que si lo era o no lo era, no tiene nada que ver con su genialidad. Leonardo es genial más allá de qué decisión respecto a su vida sexual haya tenido. ¿Ya? Es más, se han escrito también biografías, incluso el propio Freud escribe algo sobre Leonardo. Esta me encanta, es la insaciable curiosidad, porque yo lo defino a él como un curioso de profesión. Y de la obra, el mejor libro es este negro. Este es un libro súper grande. Cuando digo que es un coffee table, es más que un coffee table, porque esto es como un table, o sea, es realmente grande, grande y pesado, así de gordo. Pero ese libro de Taschen es un objeto de deseo. O sea, si usted quiere hacerle un buen regalo a alguien, ese libro es realmente extraordinario. Con esto termino, voy a dejar de compartir. Si tienen preguntas, encantado de contestarlas, pero no haberlos aburrido. Si me alargué es porque el personaje es un mundo, pero creo haberles podido presentar que es un mundo, que hizo de todo. Bueno, antes de que empecemos las preguntas, te agradecemos. De verdad que súper entretenida la charla. Creo que todos nuestros clientes de Engel y Felkers estuvieron felices. Una noche muy entretenida para jueves. Y bueno, preguntas, la vez pasada las hicimos por chat, así que veamos a ver qué preguntas tenemos. A ver, todos primero saludos, saludos. Acá la primera. ¿Qué edad tiene Leonardo aprox cuando proyecta su arquitectura? A ver, Leonardo se logra ser parte del gremio San Luca alrededor de los 20 años, y yo diría que a los 30 y algo se va a Milano,
y debe haber trabajado un buen tiempo primero como entretención, yo digo 30 y tantos diría yo, cuando ya participa en el proyecto de la Catedral de Milán, y de ahí en adelante, ya, o sea, proyecta para bellas cosas. Ahora no construye, son todos dibujos, pero básicamente él participa en el proyecto de la catedral, no gana, participa también en el proyecto de la fachada de Pavía, tampoco va a ganar, porque se dedicaba a otras cosas y no se trataba de ganar, porque básicamente él empezaba con algo, pero después se daba cuenta que tenía que hacer otra cosa. O sea, lo que tenemos de él como arquitecto son dibujos, simplemente. Dice, mira, ¿qué época es donde se pinta solo motivos religiosos? ¿En qué época pinta él solo motivos religiosos? A ver, hay que comprender que en la historia del arte, el arte occidental, que representa figura humana, va a surgir desde la época, en el fondo, piensen ustedes, dentro del Imperio Romano, el primer arte occidental son en las catacumbas, ¿ya? Que es un arte que tiene que ver, el cristianismo abraza esa idea de la representación del arte para la religión. Durante la Edad Media, el arte se va a fomentar principalmente para educar en la religión. Y por lo tanto podríamos decir que el arte va a ser religioso y exclusivamente religioso, yo diría que hasta el siglo XIV. ¿Ya? En el siglo XV, la mayoría de los cuadros de este llamado Renacimiento son, yo diría que el 95% deben ser religiosos. Y recién, después del racionalismo, en el siglo XVII, el arte empieza a pintar otras cosas. El arte ahí recién entra el verdadero antropocentrismo, y ahí el arte empieza a pintar todo lo que hace el hombre. Si uno piensa en Rembrandt, la lección de anatomía, no lo tienen por qué conocer, pero la lección de anatomía es un cuadro gigantesco que tiene en el primer plano un muerto arriba de una mesa, está el profesor con todos sus alumnos abriendo al muerto. Ese cuadro nadie lo habría pintado antes del siglo XVII. Y eso es un cambio de mentalidad. O sea, Leonardo es un periodo justamente de transición, pero la mayoría de los cuadros de Leonardo son religiosos, todavía. Hay retratos, pero no tanto. Mira, otra pregunta. Si tuviera que definirlo como ingeniero, ¿usted diría que es un buen artista o un gran arquitecto? No, yo diría que es un curioso, tal y cual, es un curioso de profesión. Y es más, la curiosidad es la madre de todas las ciencias. Entonces, él tiene un espíritu científico, que le faltaba todavía el método, y que sí, le faltaba rigor. O sea, si Leonardo hubiese tenido en el fondo enfoco, porque una de las cosas que le falta, o sea, ¿por qué Leonardo no es un Newton? Porque le falta foco. ¿Ya? Le falta foco, salpica un poco de muchas cosas. Y efectivamente, Leonardo, esa también es su genialidad, porque al final se da cuenta que las cosas están vinculadas. Pero Leonardo no descubre la teoría digamos, de la gravedad. No, pues, no descubre, no descubre ninguna de las cosas. Su máquina que vuela no vuela. ¿Ya? Su ciencia no es de alguna manera perdurable. ¿Ya? Su genialidad está en preocuparse de muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que es más que un gran artista, yo creo que lo más importante es su anatomía. ¿Ya? O sea, si yo tuviera que decir qué es lo más impresionante, es su estudio de la anatomía humana. En un momento en que nadie había estudiado eso a cabalidad, él se salta todas las reglas y todos los cánones por tratar de desenterrar los secretos digamos, de lo humano, digamos, de la máquina humana, de cómo funcionan las cosas. ¿Ya? La ciencia nace de esa curiosidad. O sea, cuando a un niño le regalan un auto, por ejemplo, a pila, y de pronto uno ve que hay niños que desarman el auto. ¿Y por qué lo desarman? Porque quieren saber cómo funciona. ¿Ya? Y ese es el origen de la ciencia, ahí está. ¿Ya? En esas preguntas que muchas veces algunos se hacen. Leonardo se hacía miles de preguntas. O sea, yo lo encuentro admirable. Pero si uno lo compara artísticamente, porque dice, bueno, ya que pelearon los dos, Leonardo y Miguel Ángel, otro día podemos hacer Miguel Ángel, pero como artista Miguel Ángel, pero a ver, le da cancha de tiro y lado. O sea, Miguel Ángel es el más grande del Renacimiento sin lugar a duda, pero Leonardo tiene más dimensiones. Entonces ahí es donde uno dice, es más grande en escultura Miguel Ángel, es más grande en pintura por lo que logró, sin lugar a duda, pero no es más grande como ser humano y como genialidad. No sé si me entienden un poco la respuesta.
Yo creo que los dos son geniales. Yo trato de que, yo siempre digo que en el arte no se pueden comparar, porque el arte es cosa de gustos, ¿ya? No de genialidad. Digamos, no de que uno sea mejor que el otro, no son mejores, los artistas son distintos, tienen estilos propios, y a uno le podrá gustar más uno, gustar más el otro, y en este caso los dos son gigantes, pero en dimensiones distintas. Ya. Acá hay varias preguntas relacionadas. Dice, ¿de qué edad muere Leonardo y de qué? Y otra que ahora también dice, ¿muere de viejo o de enfermedad? No, no muere ni viejo, tenía 60 y tantos años, y de hecho muere yo creo por lo mismo, porque, a ver, hay varios personajes geniales en la historia, entre otros, por ejemplo, Charles Dickens es otro caso, que cuando uno ve las fotos de Charles Dickens, de su último tiempo, se ve viejo, y uno diría, tenía 80, no, tenía 50 y tantos, pero estaba hecho bolsa. ¿Ya? Y en el caso de Leonardo es un poco lo mismo. ¿Y por qué es eso? Y básicamente es porque dormían súper poco. Y entonces se exigía, o sea, si uno ve todo lo que hizo, todo lo que estudió, solo ver todo lo que estudió, la vida es poco. Los que nos dedicamos al estudio, que el conocimiento es adictivo, entonces cuando uno se pone a estudiar algo, uno quiere saber más, y cuando uno sabe más de algo, te empieza a gustar cada vez más y quieres saber más, y en la medida que sabes más, te das cuenta que sabes menos, porque hay tanto más por saber, y entonces es tremendamente paradójico eso que sucede. Y por lo tanto uno se da cuenta de que uno puede estudiar toda la vida y que va a haber mucho más que no sabes que lo que sabes. Bueno, y a esa gente que le pasa eso, en el caso de Leonardo, que era tan, podríamos decir, curioso, va a sacrificar el dormir por el conocer. Y básicamente eso es lo que lo termina por matar. Y lo mismo le pasa a Dickens. Dickens dormía 2 horas. No. 2 horas, sí. Bueno, yo también con las mellizas, ¿no? Pero es distinto, es un periodo, Natalia. Se pasa, se pasa. No, obvio. Mira, otra pregunta. Te dicen, a ver, que me perdí. Quisiera saber a qué edad y cuántos años aproximadamente vivió Leonardo en Francia. Leonardo vivió los últimos años de su vida en Francia. Yo diría que no son más, deben ser, no tengo exacto cuánto es, pero deben ser 3, 4 años, no más, no más, no más. Y después de eso, Francisco I va a seguir contratando artistas, ya él va a ser súper artista, o sea, Francisco I, también podemos hablar alguna vez de él porque es un personaje fascinante. Leonardo es el comienzo de su interés por el arte, pero posteriormente va a contratar a varios artistas muy importantes y va a ser el creador de una escuela de arte que es la escuela de Fontainebleau, y el constructor de todos los castillos del Loira, que también tiene que ver con la política, con el poder, pero también con este gusto por el arte. Así que podríamos decir, este joven rey, porque estaba recién subido al trono cuando se lleva a Leonardo, va a quedar sorprendido por el maestro y le va a poner todo, digamos, a su disposición, y de ahí en adelante va a tener siempre artistas en la corte. Súper. Otra pregunta, ¿por qué Leonardo no sale de Italia más que a Francia? ¿No le interesaba ir? No, porque Italia era un mundo, es que Italia no era Italia, pues Italia eran muchos países, hay que pensarlo así, ¿ya? O sea, cuando él se iba de Florencia a Venecia, Venecia era otra entidad política, va a ir a Roma, esa era otra entidad política, va a ir a Mantua, esa era otra entidad política, y hay que comprender que los viajes en esa época eran complejos, o sea, la distancia era la distancia a pie o la distancia a caballo, y por lo tanto la gente viajaba mucho menos de lo que viajamos, y sabemos además que a Leonardo le gustaba caminar. O sea, esos mapas que le hace a César Borgia son a pata. Entonces, efectivamente las posibilidades de viajar eran menos, pero tampoco había, es más, Francia era el enemigo. Francia él perdió su trabajo después de 17 años en Milán por la invasión francesa. Ahora, él viajó a Hungría, así que ahí fue fuera de, digamos, de Italia, de lo que nosotros llamamos hoy día Italia. Sí hizo ese viaje, que ha sido el viaje más largo que tiene que haber hecho, de todas maneras. Y posteriormente recibe esta invitación del rey, que además parecía broma, pues, después de que entendamos que Leonardo va a estar desempleado, y cuando lo emplean, le va mal, le va mal, le va mal, y llega el rey de Francia y le dice, le quiero dar una pensión para que usted haga lo que quiera. A él no lo habían contratado para pintar el Vaticano, el Papa no lo había considerado, se sentía frustrado, humillado, fracasado, se va a Francia. Y por eso todos sus cuadros están en el Louvre.
Claro. Oye, de verdad es un mundo, Leonardo, y lo que tú dices, creo que el tiempo se queda corto para aprender. Tengo que confesarte que esta semana, gracias a tu charla, mi hija de 7 años está aprendiendo a qué es la bibliografía y vamos a utilizar todo lo que aprendimos hoy, porque escogió de personaje a Leonardo da Vinci. ¡Qué Así que te entretenido! agradezco. Sí, entretenido, 7 años. Y le impacta todas las cosas que él inventó, ¿no? Como Sí. aparte de los helicópteros, las armas, las pinturas. Él le dice, pero mamá, ¿cómo un hombre pudo hacer tanto? Me preguntó, le digo, Bueno, bueno, ahí lo que le tienes que transmitir, Natalia, es que ella misma se tiene que hacer preguntas. Sácalas fuera y que se sorprenda. Y que tú pregúntale, ¿cómo crees que funciona esto? Bueno, y ahí, cuando ella se haga muchas preguntas, porque los niños se hacen preguntas, entonces, básicamente lo que hay que comprender es que Leonardo tenía la mentalidad de un niño. Era como un niño. Y por lo tanto, nunca dejó de hacerse esas preguntas, que nosotros en algún momento de nuestra vida dejamos de hacernos. Y por lo tanto dejamos de sorprendernos. Y solo cuando uno ve la vida con los ojos de un niño, uno realmente está vivo. O sea, la próxima vez que llueva en Santiago, miren la cordillera y sorpréndanse y digan, qué linda. Tal y cual. oye Magdalena, muchas gracias nuevamente. Todos me están, bueno, hay muchos agradecimientos de todos los participantes, están diciendo que espectacular la charla. Varios me están preguntando para copiar la charla, les estoy diciendo que me escriban a mi mail y yo les envío el link. Y también que entren y visiten la página de la Red Cultural para que puedan conocer y ver todas las charlas interesantes y nuestra página web de Engel y Felkers para que sigan viendo nuestras propiedades también. Tenemos que seguir Obvio. mezclando época de pandemia con cosas entretenidas y bueno, seguir buscando, nuestro compromiso es seguirles buscando el hogar ideal a nuestros clientes y mientras tanto entretenerlos. Obvio, obvio. Y ahí cuando volvamos a tener no pandemia, vamos a encargarle a que a Folkers buscar una casa linda para la red cultural, para recibirles como Bueno, corresponde, con cafecito y todas las cosas. Pero ya súper. vendrá ese momento. Bueno, creo que voy a escribirles mi correo acá que me lo están preguntando. De todas maneras, yo les voy a escribir a todos los que participaron hoy. Sin embargo, se los escribo. Y nuevamente, muchas gracias por la participación. Llegamos a superar el número 70, así que muy felices de estar hoy acá. Y nada, feliz noche, que descansen. Y no sé si alguien quiere otra pregunta más o tú quieras añadir algo más. No, les agradezco la oportunidad y nada me parece más agradable y el propio Leonardo va a estar feliz que se congregue gente en un lugar tan lejano como Chile a través de una tecnología digital. Esto es totalmente leonardiano, cada uno en su casa. Imagínense lo sorprendido que estaría de vernos a nosotros hablando de él en estas circunstancias. Así que quedo feliz. Eh, bueno, por último y no menos importante, el próximo mes tendremos nuestra siguiente charla, así que para todos esperaremos las sorpresas que nos depara septiembre. Que estén muy bien, feliz noche y ya los dejo descansar a todos. Ay, les prometí mi mail, se los mando a todos mañana en la mañana. Y para que me contesten quiénes quieren la copia. Feliz noche, gracias Magdalena, que estés muy Adiós a bien. todos, que estén Adiós. muy bien. Adiós.